Yo no voy a abordar el tema del problema de la razón desde una perspectiva filosófica, me gustaría hacerlo desde la perspectiva psicoanalítica, no apoyándome directamente en sus autores, sino en las intuiciones fundamentales que tiene esta ciencia de la inconsciencia y de la conciencia, o esta topografía de la subjetividad, como la acaban de llamar a la psicoanálisis para sacarlo del consultorio del diván. El problema de la razón, tanto para las sociologías que asumen el modelo constructivista, quizás el primer protoconstructivista es Weber, el problema estriba en la exacerbación y en el ocultamiento que la razón misma le ofrece al humano. El problema no es la razón en sí misma. Yo lo considero más bien que el gran problema es el proyecto mismo de la ilustración. Y el proyecto mismo de la ilustración implica, como su nombre lo indica, demasiada luz. Y creer que la luz nos conduce a una verdad irrefutable, a un juicio incuestionable, a una claridad ensegrecedora y tumbativa que va a instaurar el gobierno de la razón y del entendimiento. Y por supuesto, estas son notas propias de la razón. Esto es el juicio, la elaboración del juicio, y tampoco es que de un plumazo pueda uno negar de que no existe la razón y que no existe el juicio, y que no exista también juicios sobre la verdad a los cuales todos nos ceñimos, no por coacción, sino por convicción, por evidencia, por una clarividencia que puede tener el juicio. Sin embargo, cuando se exaspera la razón y se identifica como la única entidad poseedora de la inteligencia, ahí es donde empiezan los problemas. Y el primero que va a detectar este problema va a ser precisamente un ilustrado, que es Freud. Y lo va a hacer después de él mismo enloquecer, o la psiquiatría de su tiempo haber enloquecido. Ya habían empezado con los electroshocks, les había encantado ver cómo se reproducían los locos en el manicomio, cómo dejaban de tener ciertas manías, aunque les salían después otras, o ya ni a manías llegaban. Y cuando empiezan a indagar las revelaciones que en la hipnosis empiezan a reportar los sujetos. Aquí se empieza a revelar algo, que hay realidades psíquicas, realidades del alma, que no solamente no se expresan a través de la razón, sino a espaldas de la razón. Y que sin embargo, estos dos momentos de alguna manera quedan comunicados. Eso a través del sueño lo va a indagar Freud. Hacia 1900 saca la interpretación de los sueños, y ahí la afirmación es que hay un punto de comunicación entre la razón y la no razón, y hay un ciframiento. El problema de la razón lo enuncia entonces un ilustrado, que es este hombre Freud, y ciertamente apoyado por un contexto filosófico de la ilustración misma, se apoya en Kant. Ese es su contexto filosófico, ¿no? Quien va a rescatar, y esta es la paradoja, quien va a rescatar a Freud, le va a quitar el óxido que se le acumuló, va a ser otro psicoanalista que abreva de otras fuentes filosóficas, mismas que surgen después de otro contexto distinto al de la ilustración, y es el contexto de la guerra, es el existencialismo. Y me refiero a Lacan. Y Lacan va a formular
su principal problema con la razón, con la siguiente frase que a mí me parece tremendamente elocuente, aun cuando al escucharla nos mueva a risa. Nacemos del sexo y sin saber hablar. Nacemos del sexo y sin saber hablar. En otras palabras, ¿quién le dio parachicles a la razón para negar estas realidades incontrolables e instaurar en el trono a una entidad parlante como es la razón, ¿no? Enjuiciadora, enunciadora de lo que hay con toda luz y, por lo tanto, desmemoriada de toda oscuridad? Nacemos del sexo y sin saber hablar es una manera de decir, nacemos del deseo, el deseo nos acecha, no nos suelta nunca, la razón tiene muy poco que decir del deseo, cuando habla lo reprime o lo encierra en ideales morales, sería el superior, equivalente al superior freudiano, y sin embargo el deseo se las arregla para agarrar la misma moral y convertirla en una expresión del mismo deseo. Cuando tengo una moral, incluso la más abyecta, la más conservadora, la más puritana, la más tremenda, en el fondo está expresando también un deseo. Quien revela esta moral pervertida por el deseo es Sade, es el Marqués de Sade, a quien le hace un análisis, no un psicoanálisis, sino un análisis Lacan. Se toma la filosofía del tocador, cosa que mis alumnos van a entrar dentro de 2 semanas a leerlo en directo, pornografía pura pero filosófica, a través de la filosofía desde el tocador. Lo que se nos revela es que los motivos del libertino son motivos morales. Es una moral negativa, pero moral al fin. Que los motivos del libertino son plenamente racionales y programáticos. Cada una de sus perversiones obedece a un castigo porque ha emitido un juicio condenatorio en contra de los hipócritas de la sociedad, y que los cuales necesitan castigo. Tan lo necesitan y lo merecen que yo tomo placer al cumplirse esa justicia. Notemos cómo entonces hay una conexión de que el deseo se sale con la suya y llega, a final de cuentas, el superior no reprime el deseo, sino que el deseo termina colonizando a la moral. Muestras sobran. Serrano Limón quizás es una de ellas, y los últimos capítulos de las tangas, esas, dentro del mismo puritanismo de Provida se dio la escena de las tangas. Se tiene que ver esto, ¿no? El deseo y el moralismo y el puritanismo se tocan porque el deseo es anterior, es incontrolable, y si se reprime, regresa. Nacemos del sexo y nacemos sin saber hablar, nacemos sin lenguaje, nacemos sin intersubjetividad, nacemos sin padre, sin ley, sin nomos. Esa es una realidad secundaria. Esa nos introduce a la tríada edípica mucho después. Pero nacemos sin padre, sin ley, sin sociedad. Nos topamos con ella después. ¿Y a dónde se va entonces este perverso polimorfo? Tanto le gusta a Julia cuando hablamos de clase. ¿A dónde se fue en el momento en que llega y nos volvemos seres de razón? ¿A dónde se va? Se superó. Hegelianamente hubo una superación, se sintetizó, se reprimió, lo hicimos a un lado, o está al acecho,
porque tiene verdades también que expresar. Si bien Freud no cree en esto, Freud dirá, por supuesto, está reprimido, es malo que esté reprimido porque va a regresar. Este ser que nació del sexo y sin hablar, pues va a regresar con toda fiereza, tremendo, con dos energías fabulosas. Una energía capaz de movilizar toda la creatividad, es una energía erótica, pero otra energía capaz de destruir a todos y a sí mismo. Tantos, la muerte, la destrucción. Va a regresar, y va a regresar con más fiereza. Como una AliExpress va a hacer explotar a ese super-yo. Salvo que podamos generar a un yo, a un ego, con una piel psíquica lo suficientemente dura, sensata, que pueda cambiar la represión por el entendimiento. Esa es la ciencia del hablar de Freud. El psicoanálisis al principio te dicen es la ciencia del hablar, de la conversación, porque se me curan los loquitos, los pacientes, los neuróticos, los paranoicos y los histéricos y las histéricas se curan hablando, es decir, haciendo que el yo engruese su piel psíquica a base de entendimiento. Pero ese entendimiento no está hecho a base de ideas claras y distintas. Ese entendimiento está hecho a base de asunciones. Por eso, tan larga la terapia psicoanalítica y tan gordas las carteras de los psicoanalistas. Porque lentamente va entrando un entendimiento que va planteando lo que se fraguó en el sótano de la conciencia, en el sótano de la razón, y se va fraguando para que no se emita un juicio externo desde la luz, desde la claridad, sino en dado caso que se asuma la oscuridad, que nada le va a quitar la oscuridad, pero que se asuma, y al estar asumida desde el yo, pueda apropiarse el sujeto de su propia historia. Y hasta ahí llega el final feliz en Freud. En el caso de Lacan la cosa es un poco distinta. En el caso de Lacan, la aspiración será, bueno, pues que quien entra muy loco salga neurótico y ya quedó curado, ¿no? O sea, asumir que el destino del humano es un destino que nunca podrá librarse del abismo que hay entre la realidad, esa que construyó el padre, que construyó la razón, que construyó la sociedad, que construyó el lenguaje, y mi deseo, el hablar y el sexo. Que hay un abismo, nunca lo vamos a poder cubrir. No se trata tampoco de cubrir, sino de caminar neuróticamente a través de él. Obviamente aquí ya estamos delante de un autor que no está fascinado con la luz de la ilustración, sino que tiene una nueva fascinación, y es la fascinación del abismo. El abismo, ya desde los filósofos existencialistas, el abismo no es una realidad que yo la desee por ser negativo y porque yo sea, me fascine lo tanático, sea tan atofílico, sino que el abismo me fascina porque me promete una tercera dimensión, una profundidad, una densidad que la pura razón 2D no me da. Me hace shallow, me hace parejo y plano, pero muy iluminado, pero sin profundidad. Es el existencialismo quien promete una densidad a un mundo al que se le ha arrebatado la profundidad. Nacemos del sexo sin saber hablar. Y yo pienso que actualmente, aun cuando hemos recorrido estos
dos autores, dos momentos filosóficos y por lo tanto históricos tan distintos como el Freud de 1880 y el Lacan de 1950. Nos vamos a encontrar casi al mismo tiempo que Lacan y ciertamente coincidente con Freud, nos vamos a encontrar a los bigotes de Dalí. Y los bigotes de Dalí, la propuesta va a ser delirante. Él va a hablar del método paranoico crítico. Y el método paranoico crítico implica que es precisamente la salida de la razón, la renuncia de la razón, el coqueteo con la locura, la que podrá revelar profundidades ya no 3D sino 4D. Realidades que únicamente desde el mundo onírico pueden avisorarse. Para que entendamos un poquito qué implica el método paranoico crítico, podemos acudir a cualquier niño en carretera Guadalajara-Vallarta, por ejemplo, aburridísimo, ya a la segunda hora que quiere llegar a ver Palmera, y se pone a ver entonces en el cielo y empieza a jugar con los hermanitos, con los amigos o con los papás, y empieza a descubrir que las nubes tienen rostro, cuentan historias, que si entrecierra los ojos un poquito empiezan a salir figuras fantásticas que no están ahí y precisamente porque no están, están. Ese es el método paranoico crítico. Precisamente porque algo no existe, existe. Estamos aquí, por supuesto, delante de una postura que únicamente puede ser realizable en términos estéticos, y lo van a hacer todo el grupo de los surrealistas, no únicamente los plásticos como Dalí, sino también toda la poética surrealista, André Breton y compañía, y que tiene que ver, al final de cuentas, con este reposicionamiento con la razón. Yo ahí lo dejaría. Yo creo que con esto tenemos, con lo que dijo Alejandro, tenemos ya el material para empezar a discutir. Yo quizás la más secundaria, no se trata, dentro de las preguntas que hacía el bigote de Nietzsche, no es tanto la razón o lo racional y lo irracional. En dado caso yo hablaría de lo racional y lo arracional, o el volver a dimensionar a la inteligencia, uno de cuyos momentos, pero es uno, es la razón. Pero hay otros momentos